Desde que comencé con el canal, les he contado historias que he recopilado a lo largo de los años, algunas otras, ustedes me las mandan y se los agradezco. Sin embargo, el relato de hoy es un poco diferente a los anteriores, ya que involucra algo relacionado con un horrendo crimen. Por ello, la contaré con el mayor respeto que pueda para los implicados, ya que es una situación muy triste. En ese contexto, déjenme contarles una historia. Corría el año de 1994. El país atravesaba por una difícil situación económica por aquello de la devaluación del peso. En esa época, mi padre perdió su empleo y tuvo que vender la casa que teníamos en la capital. Con el dinero que le dieron por la venta, compró una casa en el estado de Michoacán. Cuando llegamos al pueblo, fuimos directo con el señor que le vendió la casa a mi padre. Era un hombre de unos 40 años aproximadamente, muy amable, pero, al parecer le urgía que le compraran la casa, por lo que le dio un precio muy barato a mi padre, el cual desde que íbamos en el camino, nos decía lo ridículo que había sido el costo que había pagado. Apenas vimos al señor, le entregó las llaves a mi padre, le dijo que la casa había estado deshabitada durante muchos años, y no necesitaba tantos arreglos, pues, le había estado dando mantenimiento. Que ya estaba amueblada, y, que por la mañana iría para enseñarnos cómo conectar el agua. Le dijo un par de palabras más, y se despidió de nosotros, nos dijo que debíamos ir por el camino principal, una vez viéramos el potrero, debíamos doblar a la derecha, y ahí estaría la casa. Nos dijo además, que si llegábamos hasta el río, ya nos habíamos pasado. Mi padre sin mediar más palabra, solo le dio las gracias, y retomó el camino. La nueva casa era sencilla, de un piso. Entrando, a la derecha había una pequeña sala, con 2 sillones, y las paredes de madera forrando la pared de concreto. El pasillo principal daba al fondo con una recámara, fue la que mis padres ocuparon, y medio pasillo había 2 cuartos, el baño, y, de frente, el cuarto que mi hermana y yo compartimos. En esos años ella tendría cerca de 8 años y yo acababa de cumplir 10. Como la casa ya tenía muebles, solo nos dedicamos a abrir maletas y a medio acomodar. Apenas terminamos, salimos a ver qué había cerca de la casa. El camino por el que llegamos, daba directo hasta el río, la casa estaba rodeada de árboles, y, el vecino más cercano se hallaba a unos 15 minutos de nosotros. El lugar era tranquilo, pero, sí se sentía muy solo por ahí. El cuarto en el que me quedaba con mi hermana tenía una ventana, desde ahí, podía ver el camino que llevaba hacia el río. Yo me quedé en la cama que estaba pegada a la ventana, y mi hermana se quedó pegada a la pared. La primera noche que dormimos en esa casa, escuché a mi hermana susurrando algo inusual. Me desperté y volteé hacia ella discretamente, solo para ver que estaba sentada en medio de la cama, con sus pies trenzados juntos, como si estuviera platicando con alguien. Pero, no vi a nadie junto a ella. De repente, un escalofrío recorrió mi cuerpo, y creí que algo estaba mal. Me acerqué a ella, y le pregunté con quién estaba hablando, pero no me contestó. En cambio, su cabeza se giró lentamente hacia mí, y apenas me vio, se tumbó en su cama, como si todo el tiempo hubiera estado dormida. Por la mañana, le conté a mi madre lo que había pasado. Ella me dijo que quizá por haber dormido en un lugar nuevo, ella se sentía estresada, y por eso su extraño actuar. Algunas horas más tarde, llegó el señor que le vendió la casa a mi padre, y fueron a conectar el agua. Para ello, me dijo que fuera con ellos para que aprendiera a hacerlo también. Caminamos río arriba por alrededor de media hora, cuando llegamos a un claro, vi que había unas bombas con las que extraían agua del río. A estas bombas le conectaban mangueras, y así es como obtenían agua. Nos enseñó cuál era la manguera que daba agua a nuestra casa, y nos dijo cómo deberíamos actuar en caso de que se tapara o se desconectara.
Mientras ellos estaban conectando la manguera, vi que a lo lejos estaba un señor, como observándonos desde los árboles. Al verlo, me espanté, pues, por esa zona no vivía nadie. Le dije a mi padre que había visto a un señor parado cerca de nosotros, pero, cuando mi padre se levantó y vio hacia donde le dije, ya no había nadie. No me dijo nada, y, luego de un rato regresamos a la casa. El día transcurrió con normalidad, pero, por la noche, se repitió lo mismo con mi hermana. A medianoche, cuando todos dormíamos, me despertaron sus susurros. En el momento que dirigí la mirada hacia la cama de mi hermana, noté que se levantó y salió del cuarto caminando. Intrigado, fui detrás de ella. Creí que saldría de la casa, pero, lo único que hizo fue dirigirse a una de las esquinas de la sala, donde las paredes estaban forradas con madera. En cuanto vi eso, corrí al cuarto de mis padres. Ambos se levantaron deprisa, y, en cuanto nos acercamos, vimos que arañaba la pared mientras susurraba, «Ayúdame, mamá». Vi que mis padres se miraban confundidos, mientras mi hermana seguía repitiendo las mismas palabras, pero, era como si estuviera dormida. Mi madre dijo que quizá era un episodio de sonambulismo, y mientras hablaba de eso con mi padre, mi hermana dejó de arañar la pared, y comenzó a caminar de regreso al cuarto. Estábamos dando vuelta todos, cada uno a su cuarto, cuando mi madre dio un grito de terror. Dijo que en la puerta de la entrada estaba un hombre de pie, mirándonos. Mi padre tomó un machete que tenía, y luego de hacernos a un lado, se puso al pie de la puerta, tratando de ver desde ahí, hacia por toda la entrada. Como no vio a nadie, aparentemente, salió, con cuidado. Sin embargo, luego de dar algunos pasos y revisar por los lados de la casa, regresó, pues, no había visto a nadie, ni siquiera encontró rastros de que hubiera corrido alguien por ahí. Si bien era de madrugada, la luna permitía ver claramente todos los lados de la casa, incluso, se lograba ver el camino que iba hacia el río. Luego de que regresara mi padre, me dijo que nos íbamos a quedar con ellos unos días, por precaución, así que, entró al cuarto, y tomó a mi hermana en sus brazos, para llevarla a su habitación. A partir de esa noche, cuando todos estábamos durmiendo, ella se levantaba, se dirigía a la sala, y comenzaba a arañar la misma pared de madera, mientras repetía, «Ayúdame, mamá». Lo decía una y otra vez. Cada noche lo hacía, y, cada día que pasaba, veíamos cómo pasó de ser una niña muy alegre y espontánea, a volverse muy retraída, y a siempre estar triste. El comportamiento obsesivo de mi hermana hizo que mis padres fueran al pueblo a preguntar por algún doctor. Cuando lo encontraron, lo trajeron a la casa. Yo me había quedado con mi hermana, en el cuarto, mientras ella dormía, ya que no jugaba ni quería salir. Cuando llegó el doctor, la comenzó a revisar, y habló un poco con ella. Luego de un rato, les dijo a mis padres que no parecía tener nada físicamente, pero, que la niña le había dicho que un señor venía, y, le decía que se debía ir con él, que caminara hacia el río, y todo estaría bien. Evidentemente, mis padres se alertaron, y, antes de que dijeran algo, el doctor comenzó a contarles una historia. Hace años, aquí vivía una familia. Era un señor, su esposa, y, una niña. La esposa falleció debido a una enfermedad que tenía. Luego de un tiempo, se supo que la niña había desaparecido. El padre decía que la había visto caminar hacia el río, y que, desde ahí, jamás volvió a verla. Tiempo después, uno de los vecinos lo encontró colgado de uno de los árboles que van camino al río. Él solo terminó con su vida, dijo mientras señalaba el lugar, y, posterior a eso, se fue. Mis padres se quedaron preocupados y asustados, principalmente mi padre, pues, solo mi madre y yo habíamos visto al hombre que, aparentemente le decía a mi hermana que se fuera con él. Algunas horas pasaron, y, mi padre notó que, la pared de madera que mi hermana rayaba tenía ya la marca de sus deditos. De repente, mi padre se levantó,
y le dijo a mi madre que iba a quitar uno de los paneles de madera, que por alguna razón, sentía que debía hacerlo. Lo lógico sería que detrás del panel de madera hubiera pared, pero, en el momento en que lo quitó, todos nos quedamos paralizados. Detrás, había un hueco de unos 60 centímetros de profundidad, pero, lo más impactante es que, había un pequeño esqueleto con las manos y los pies atados. De inmediato se fue mi padre hacia el pueblo, tratando de encontrar algún policía o alguna casa funeraria, pues, al ser un pueblo retirado, no había servicios como peritos o alguien que hiciera la investigación adecuada. Quienes llegaron fueron los de una casa funeraria, ellos recogieron el pequeño esqueleto, y, como conocían la misma historia que había contado el doctor días antes, ya sabían quién había sido en vida. Mi padre corrió con los gastos, y se le dio santa sepultura. El hecho de pensar en cómo esa niña pasó sus últimos días en esa situación, en la oscuridad, con miedo y con frío, es algo que aún hoy, me causa pesadillas. Mi hermana por su parte, luego de eso, volvió a sonreír, recuperó la vitalidad que había perdido, y, desde que enterramos los restos de la niña, mi hermana dejó de tener esos episodios de sonambulismo, además, no volvimos a ver al hombre que de repente se aparecía. Si el video te ha gustado, te invito a dejar tu like y a suscribirte si aún no lo has hecho. Sin más, nos vemos en unos días, con una nueva historia.